Ya. A ver, chicos, buenos días con todos. El tema se llama plan de redacción. Este tipo de ejercicio de razonamiento verbal implica el ordenar las ideas de una forma cronológica o de una forma sistemática, de manera que haya cohesión en el texto, en las ideas, ¿ya? La estructura de estos textos va a constar de un grupo de oraciones, que puede ser 4, 5, 6 oraciones. Tenemos que ordenarlas de una manera que haya cohesión y coherencia. Este tipo de estructura podría ser la siguiente. Generalmente repiten esta estructura. Deberíamos comenzar, por ejemplo, con el planteamiento, la presentación del concepto, de repente de la biografía, de repente del tipo de procedimiento, de repente de la disciplina, depende del texto que nos dé. O antecedentes, de repente, ¿no? Antecedentes, la presentación, la causa o el origen, de repente si es un texto, puede ser biológico, científico, tecnológico, comenzamos con el origen de la palabra, ¿no? Por ejemplo, imagínense que hablemos de, no sé, de la eutanasia, entonces comenzamos con el origen de dónde proviene esa palabra, presentamos o los antecedentes de quienes realizaron este tipo de operaciones como la eutanasia anteriormente, de repente en la época antigua, ¿no? Luego presentamos su concepto y damos una idea panorámica o general. En el desarrollo del texto debería estar ya la definición propiamente dicha, ¿no? Acá es una idea panorámica, genérica, y luego ya la definición o el concepto específico. Luego, las características o rasgos principales, clasificación, tipos o modelos. Por ejemplo, imagínense que hablamos del romanticismo, ¿no? Podríamos hablar de antecedentes, ¿no? ¿Dónde surgió? De repente podríamos hablar de en qué país se originó, ¿no? Luego hablamos ya de la definición del romanticismo de aquí en el Perú, cuáles fueron sus características, ¿no? Como siempre hablamos en el curso de literatura, ¿no? Decimos que es intimista, sentimentalista, es de repente rebelde, ansia de libertad, ¿no? Va en contra de las normas estéticas. Luego clasificamos, decimos que hay un romanticismo, ¿no? En este caso sentimental, como el de Becker, individualista, romántico, amoroso, ¿no? Idealista. Luego decimos que hay un romanticismo más social, que habla de la reivindicación de los derechos sociales, del amor por la sociedad, ¿no? Por la pobreza. Y hablamos, por ejemplo, de Los Miserables con Jean Valjean, ¿no? O de Robin Hood. Luego hablamos de un romanticismo, por ejemplo, más histórico, como era la historia, y hablamos de Ricardo Palma, aquí en Perú, con sus tradiciones peruanas, tradiciones en salsa verde. Y podríamos hablar de un tipo de romanticismo último, chicos, el que hemos visto ayer con Alan Poe, el romanticismo a lo diferente, a lo exótico, a lo extravagante y a lo disímil, como en este caso hemos visto, que también pertenecen narraciones extraordinarias a un tipo de romanticismo, porque está dentro de la época del romanticismo. Entonces ahí podríamos decir un ejemplo de cada una de las clases, ¿no? De romanticismo. Así, por ejemplo, podríamos construir un texto, ¿no? Con esta estructura. Y en la conclusión, diríamos pues, cuáles fueron los mensajes de los románticos, ¿no? Ese mensaje, en este caso, de rebelión, ese mensaje, digamos, de que las normas están para romperlas, ¿no? Ese mensaje, por ejemplo, el mensaje que nos da Huerta, ¿no? Si contamos la historia de Huerta, ¿qué mensaje nos da? Ah, ya que es aquel varón o aquel hombre que de un amor imposible prefiere autoeliminarse, ¿no? Como fue el suicidio con la vida final. La conclusión fue el mensaje que él dio. Un mensaje erróneo que tomaron los lectores, ¿no? Sin embargo, él no quería dar ese mensaje, pero lo logró, ¿no? Con su obra Huerta. Así terminaríamos, en este caso, la estructura del texto. Miren, aquí tenemos varios ejercicios en los cuales nosotros tenemos que ordenar estos textos. Estos textos están desordenados. El orden tenemos que nosotros descubrirlo luego de leer el texto. ¿Cómo se resuelve entonces un texto de plan de redacción? Se leen las 4 oraciones y luego tú empiezas a ordenarlo. Ese orden que tú vas a lograr es el que va a estar en la clave, porque luego ya te vienen ejercicios en los cuales te vienen claves. Pero para que tú logres hacer un buen texto, un buen plan de redacción, lo primero que tienes que hacer es tapar las claves y tú crear tu propia clave. Y esa va a estar aquí, siempre que hayas ordenado, coherente de las ideas con este tipo de estructura. A ver, comenzamos con un texto fácil. A ver, un texto fácil, a ver, vamos a ver. Un texto pequeñito. Miren, vamos a comenzar con uno cronológico. A ver, miren el 4, comenzamos con el 4. El título incluso te lo dan, eventos históricos revolucionarios. Todos son rebeliones, ¿no? Comenzamos con una revolución rusa, una revolución del neolítico, la revolución francesa y industrial. Este tipo de texto se le llama bien fácil cronológico. Lo ordenas por etapas, por edades o por fechas simplemente. A ver, ¿cuál de estas 4 rebeliones creen ustedes que fue primero históricamente, cronológicamente hablando? ¿Cuál fue la más antigua? ¿Cuál colocaríamos primero? A ver, la rusa, la francesa. ¿Cuál colocaríamos primero? Que tiene cierta movilidad y que no se podría considerar como televisivo. Primero tenemos que tratar de ver las fechas, ¿no?
A ver, la del Neolítico obviamente que es la más antigua, porque recuerden que hay una etapa del Paleolítico, que es la edad de piedra, y la del Neolítico, ¿no? La de los metales. Entonces, obviamente que el Neolítico sería la más antigua, ¿no? Porque hablaríamos más de la época prehistórica. Entonces, la del Neolítico sería la primera que pondríamos por antigüedad. ¿Quién le seguiría? Podríamos poner las etapas, por ejemplo. ¿En qué etapa, chicos, se sucedió la Revolución Francesa? Recuerden, en contra de, ¿no? de la élite francesa. Más o menos fue en 1789, ¿no? Luego hubo otra en 1899, una especie de segundo, ¿no? Segundo manifiesto. En el caso de la primera revolución industrial y la revolución rusa, ¿en qué época fue la revolución rusa? 1719, en contra del zar también, ¿no? El zar de Rusia, ahí apareció la perestroika, apareció el líder Lenin, Stalin, ¿se acuerdan? Y la revolución industrial más o menos, esta sí data desde 1700, es un poco más antigua la revolución rusa. Esta duró como 100 años, esta duró de 1700 a 1800 más o menos, y surgió en Inglaterra primero, ¿no? A ver, entonces si vemos estas fechas que históricamente conocemos por nuestro curso de historia, de sociales, ¿qué oración sería la primera? Obviamente que el Neolítico, ¿verdad? ¿Qué le continuaría, chicos? ¿Qué le continuaría al Neolítico? Por antigüedad, la primera revolución industrial, sería entonces la oración número 4. ¿Qué le continuaría por antigüedad? La 1. El 1, la revolución rusa, ¿verdad? Y por último terminaríamos con el suceso más cercano a nosotros, a la modernidad, ¿no? O el suceso último sería la revolución francesa. Entonces, chicos, esta sería la forma de ordenar, ¿ya? De ordenar en este caso esta oración, que es muy fácil, este texto que está bien fácil porque está cronológico nada más. Vamos a ver la historia de Ollantay, que también lo vemos en literatura. Ya nos va a tocar casi en el cuarto bimestre de literatura peruana. Primera oración. En contra, dice, en contra la astucia de Rumiñahui. ¿Recuerdan quién era Rumiñahui? Era el mejor amigo, era el aliado de Ollantay, ¿no? Y Ollantay le contaba todas sus penas, le contaba los amores que tenía, ese amor imposible que tenía por Cusicuyo, ¿no? Cusicuyo, recuerda que era la hija del Inca, en este caso, pues, Pachacútec. Y pues, como el amor en esta época era muy clasista, tú no debías casarte con otra persona que no pertenezca a tu casta o a tu clase social, estaba prohibido, ¿no? Dice, en contra de la astucia de Rumiñahui y el tema de la estructura endógama. Endógama quiere decir que los matrimonios son, en este caso, entre las mismas clases sociales. Dice, en contra de la astucia de Rumiñahui, el tema de la estructura endógama de poder son elementos autónomos. Claro, o sea, quiere decir que este tipo de matrimonios clasistas eran propios del incanato. En el incanato solamente podían juntarse en matrimonio cuando tenían la misma casta económica o social. Por eso dice en contra de la astucia de Rumiñahui, es decir, el carácter de Rumiñahui, porque en la obra el Rumiñahui es como que el gracioso, el que hace las bromas, es como el criollo de la historia, que siempre se está burlando de este amor tan ideal y tan romántico que siente Ollantay por Cusicuyo. Por eso dice la astucia de Rumiñahui es su carácter, no jocoso de él, la estructura endógama de poder son elementos autónomos. Autónomos de que obviamente habla del incanato. El drama Ollantay, porque pertenece a un drama, ¿no? Nada, es un drama, tiene parte de comedia y tragedia, se escribió en la colonia, en la época de la colonia, cuando ya los españoles vinieron, invadieron, ¿verdad? Teniendo como base un texto de origen incaico. Es decir, dice que se escribió en la época de los españoles, ya en la época después de la conquista de la colonia, pero dice que tuvo origen incaico, o sea, la temática dicen que pudo haber sido incaica, ¿no? Luego nos hablan de, por ello dice, en él se nota un sustrato prehispánico. Dice que hay parte o influencia española en esta obra, pero también hay elementos hispánicos, prehispánicos e hispánicos. Miren, prehispánico significa elementos incaicos, es decir, elementos que tienen que ver netamente con elementos autónomos del incanato, pero también hay evidentes elementos hispánicos. ¿Por qué? Porque se desarrolló en una época en la cual ya había el mestizaje, o sea, ya había la invasión española, pero todavía teníamos ciertas costumbres incaicas. Así dice el tema del idilio, o sea, del amor, dice, el personaje de Pichichaki y la composición métrica son inherentes a la literatura española. Ya, chicos. Pichichaki, me confundí aquí, disculpen.
Pichaki era el mejor amigo de Ollantay. Rumiñahui más bien era el aliado, pero de Pachacútec, o sea, del Inca. Era más bien el que quería matar a Ollantay, porque sentía que Ollantay le estaba quitando pues terreno como militar, ya que recuerden, Ollantay era el militar principal de Pachacútec, y Pachacútec le dio muchos retos para poder conquistar a los chancas, por ejemplo, y Ollantay lo consiguió. Pero entonces Ollantay le estaba como que quitando terreno de ser el mejor aliado de Pachacútec a Rumiñahui. Entonces Rumiñahui lo que quería es eliminar a Ollantay. Así que fue muy astuto. Rumiñahui, ¿saben qué hizo en la historia? No sé si les conté la historia. Rumiñahui fingió estar como un andrajoso, como un mendigo, y fue pues llorando y todo magullado. Él mismo se hizo las heridas y le fue a decir a Ollantay que Pachacútec lo había golpeado, que no había logrado ganar algunas batallas contra los chancas. Entonces Rumiñahui le mintió a Ollantay. Ollantay pues se apiadó de pena y le dijo, sí, Pachacútec es un ser inhumano, insensible, así que ambos celebraron su amistad o su nueva alianza contra Pachacútec, pero cuando lo logró pues embriagar Rumiñahui a Ollantay, lo esposó, lo encadenó y lo llevó como, en este caso, ¿no? Lo llevó como una presa pues a Ollantay, ¿no? A Pachacútec en este caso, ¿ya? Por eso se ve la astucia del español, dice, ¿no? Y el tema de la estructura endógama son elementos autónomos. El drama escribió en la colonia teniendo como base el texto del origen incaico. Y por último nos dicen que el tema del idilio del personaje Pichaki, o sea, del mejor amigo de Ollantay, dice acá, y la composición métrica, o sea, la forma de cómo está escrita este drama Ollantay, son herencias de los españoles. A ver, chicos, en conclusión, ¿qué nos dicen del texto? Ollantay se basa en un texto incaico, pero que hay ambos elementos, o hay parte de ambas influencias, tanto la prehispánica como la hispánica propiamente de los españoles dentro del texto. ¿Cómo comenzaríamos este texto, a ver, chicos? ¿Cuál de estas ideas sería la primera? ¿Cuál presenta a la historia de Ollantay? ¿Cuál presenta al drama de Ollantay? Recuerda que según la estructura debemos comenzar con la presentación o antecedentes, ¿no? O causas de ese concepto, de esa idea, de ese tipo de estudio, ¿no? A ver, ¿dónde presentan al drama Ollantay? A ver, ¿qué idea presenta? Está bien fácil, ahí aparece qué idea presenta el drama Ollantay. Dice incluso en qué época se escribió. El 2, chicos. La oración 2 presenta el drama Ollantay. El drama Ollantay se escribió en la colonia. Dice, ¿en qué época? En la colonia. Teniendo como base un texto de origen incaico. Se escribe teniendo como base un texto de origen incaico. Dice, el tema del idilio del personaje Pichaki y métrica son inherentes a la literatura española. Mira, acá nos hablan de que este elemento del gracioso, que es Pichaki, la composición métrica, es herencia o es influencia española. Aquí nos dicen eso. Pero luego dice que en contra, la astucia de Rumiñahui y el tema de la estructura endógama, o sea, la temática de las uniones clasistas o de la estructura social clasista, es elemento netamente autónomo. O sea, acá nos hablan de que este elemento, esta parte de la historia Ollantay es incaico, porque ahí se habla de qué, ahí se habla de los matrimonios clasistas. Luego dice, por ello, en él se nota un sustrato prehispánico y también elementos hispánicos. ¿Ya? Entonces, ¿seguiría qué cosa? Seguiría la influencia, hablan de la 4, la influencia en la cual nos hablan de la literatura española. Así el idilio que se vive en Ollantay, ¿no? Y el personaje Pichaki y la composición métrica son inherentes a la literatura española. Pero así como hay influencia española, en contra habría otra influencia incaica. Esa influencia incaica estaría en la oración número 1, donde dice que la estructura endógama son elementos del incanato. Por ello, dice, en conclusión, podemos ver, ¿no? Ya que hemos visto cuáles son las influencias españolas y cuáles son las influencias incaicas, podemos ver, dice, un substrato prehispánico y otro con evidentes elementos hispánicos. Terminaríamos con la 3 como conclusión. ¿Comprendieron, chicos? Tenemos la presentación, luego tenemos características de la influencia española, en contra también tenemos de la influencia incaica, como es la estructura endógama, los matrimonios clasistas, la unión clasista, y luego por último la conclusión. Por ello dice, ya que has visto los ejemplos de cuáles son las influencias españolas e incaicas, dice, por ello se nota substrato prehispánico, que es sinónimo de incaico, y substrato hispánico, que es sinónimo de influencia española. ¿Ya? Entonces, esta sería la forma en la cual vamos a ordenar el texto. A ver,
Otra, a ver, otra más fácil, a ver. Historia de un lápiz. A ver, chicos, esta está bien bonita y bien fácil. Miren, historia de un lápiz. Dice, ahora terminaba con el último pedazo de piel que le quedaba completamente sucio. 2. En su momento más importante, tuvo el honor de participar en un concurso de dibujo, donde su dueño obtuvo el primer puesto. Su piel amarilla, su alargada forma con una marca conocida y muy apreciada por todos, esperaba su venta en una pequeña caja. Envuelto al lado de papeles y cuadernos, llegó a un desconocido lugar donde un niño lo cogió. A ver, vemos la historia de un pobre lápiz, ¿no? Dice que primero estaba a punto de ser vendido, luego aparece que un niño lo coge, o sea, lo compra, y luego dice que el dueño le hace ganar un concurso, o sea, que el lápiz se sintió se sintió muy halagado el lápiz, ¿no? Muy contento de que con él hayan ganado un concurso de dibujo, uno de sus dueños, me imagino, ¿no? Dice que al final, miren, termina con un pedazo de piel que le queda. O sea, el chico va a practicar tanto su dibujo que su vida termina con el último pedazo de piel que le queda. O sea, supone que ya lo habían tajado tanto que ya no le quedaba, ¿no? Esa parte amarilla que es como su cobertor, ¿no? Que está pintada del lápiz de madera. Y quedó completamente sucio después de ser usado o utilizado, se supone que muchas veces, ¿no? ¿Cómo comenzaríamos la historia de este lapicito? A ver, están dando vida a este lápiz está contento, está emocionado de haber sido un lápiz famoso porque ganó un concurso, dicen, ¿no? Por la 3. ¿Qué dices? Muy bien, porque él está esperando su venta. Hasta ahorita el lápiz es un lápiz que no tiene dueño, ¿no? Un lápiz sin vida, digamos, todavía no lo utilizan ya. Luego, a ver, primero está esperando ser vendido, ¿no? Ser recogido por alguien. 4. Muy bien. La 4. El niño dice que lo coge y obviamente se deduce que lo compra, ¿no? La 4. Luego, chicos. La 2. La 2. La 2. Claro, este dueño luego La 1. famoso al lápiz porque le va a hacer ganar un concurso de dibujo. Y por último, La 1. el 1, ya termina la vida del lápiz con su última piel y ya termina sucio y pequeñito, ¿no? Bien, chicos, ya ven qué fácil. Bueno, ese texto también está muy bonito, ¿no? Muy fácil también de poder comprender, pero es así, todos los textos son iguales, solo que generalmente en este tipo de ejercicios tienes que tener cultura general, porque como han visto, en el caso de las rebeliones, pues, y de Ollantay, si no sabes literatura o no sabes el argumento de esta obra, sería un poco más difícil que lo ordenes. Igual, ¿no? Si no te acuerdas de hechos históricos, va a ser más difícil que lo ordenes porque tienes que saber los años. Entonces, para estos temas de RB tienes que tener bastante cultura general. O sea, haber sabido un poco de historia, literatura, hasta matemáticas. Por ahí te viene también de geografía, mira como acá. Historia, matemáticas. A ver, esta también está bien fácil, miren. Elaborando un ejercicio. Redactarlo y corregirlo. Buscar ideas adecuadas, presentarlo al jefe, ya con las ideas, coger lápiz y pero tenemos que elaborar un ejercicio. ¿Con cuál comenzaríamos? La 2. La 2. Claro, vamos a buscar primero las ideas adecuadas. La 1. ¿Verdad? Luego de buscar las ideas adecuadas, todo está a nivel mental, ¿qué hacemos? 4. La 4. Claro, ya con las ideas, dice, mira, repite incluso la oración, ¿no? Ya con las ideas, cogemos lápiz y papel, o sea, quiere decir que vamos a plasmar, ¿no? Esas ideas. Luego, La 1. lo redactamos y La uno. lo corregimos, ¿no? Leemos el texto y lo corregimos N veces. La estructura, la ortografía, la cohesión, la coherencia. Y por último, se La lo tres. presentamos. Claro, se lo presentamos al jefe ya nuestro ejercicio resuelto, ¿no? O ya nuestro proyecto redactado. Muy bien, a ver, esta también está bonita. Mira, historia de los Andes, nos viene algo de historia acá. Nos habla del Imperio Wari, nos habla de la sociedad sociotocrática. Quiere decir que es una sociedad cuyos personajes que, digamos, administraban o lideraban esa sociedad eran los sacerdotes. Una sociedad sociotocrática es que quienes gobernaban eran los sacerdotes. Ellos tenían el poder, ¿no? Formación del Tahuantinsuyo. Ya sabemos que el Tahuantinsuyo es una fusión de todas las culturas, ¿verdad? Cuenta la historia de que el Tahuantinsuyo ya es el máximo de la fusión de las culturas. O sea, en el Tahuantinsuyo hay manifestaciones culturales de quiénes, de los chavines, de los paracas, de los huaris, de los mochicas, de los nazcas, o sea, todas las culturas se fusionan en el Tahuantinsuyo, que es más o menos un sinónimo ya de la literatura incaica, es la fusión de todas esas culturas preincas, ¿no? Cazadores especializados, dice. ¿Con cuál comenzaríamos, chicos? Con la 4. Cazadores especializados, nos dicen, Imperio Wari, sociedad sociotocrática. ¿De quién nos hablarán acá? La 1.
de la formación del Tahuantinsuyo o en sí del Imperio Wari. Wari sí tenía un gobierno socioteocrático, ¿no? Gobernaban los sacerdotes y sí también eran cazadores especializados. Podríamos decir que más bien el Imperio Wari fue la cultura anterior y luego, digamos que gracias a esta, que es una de las tantas culturas que me ayuda a formar la cultura incaica, ya se formaría el Tahuantinsuyo. Tenemos que presentar primero al nombre, ¿no? ¿De quién vamos a hablar? El título debió ser Historia de la Cultura Inca, ¿no? De la cultura inca o Historia del Tahuantinsuyo, en todo caso. Y hablaríamos de las culturas que existieron antes de dar a la formación de la cultura incaica o el Tahuantinsuyo. ¿Con cuál comenzaríamos? Recuerden que tenemos que comenzar con el concepto de la presentación. ¿Con qué oración comenzamos? Si tenemos que presentar primero. Ustedes todavía no han vivido el cólera. El cólera es una enfermedad que causa bastante deshidratación. ¿Con cuál, chicos? Vamos a poner un título más exacto. Historia del origen del Tahuantinsuyo. A ver, ¿con cuál comenzamos? Comenzaríamos con la presentación de la cultura, o sea, el Imperio Wari. Ya luego, ¿qué decimos del Imperio Wari? ¿O cómo describimos o cómo presentamos al Imperio Wari? Decimos que eran, primero, la idea más general, ya la más general, ¿qué tipo de sociedad era? Sociedad socioteocrática. Luego también otra característica es que son cazadores especializados. Se supone que esta cultura evoluciona, así como la para otras culturas, y recién damos origen a la formación del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo se forma después de la cultura Wari, es posterior a la cultura Wari, es la fusión de todas las culturas hispánicas, ¿ya? Entonces estamos presentando la cultura, mencionamos qué tipo de sociedad era, cuáles son sus características en la caza, no sé, en la pesca, en la ganadería, pero acá nos habla solo de la caza. Y luego estamos ya dando origen al Tahuantinsuyo, ¿ya? A ver, ¿qué nos falta? Nos falta la erupción de un volcán. Nos falta Einstein y la teoría de la relatividad. A ver, comenzamos con la erupción de un volcán. A las 9 de la noche comenzaron, dice, los primeros fenómenos luminosos. Al día siguiente, vamos a ver cuál es primero, a las 9 de la noche o al día siguiente. Las entrañas de la tierra arrojaban piedras, lavas, se supone del volcán, ¿no? Cenizas en medio de temblores y estallidos. El volcán alcanzó una altura de 440 metros sobre la llanura donde se originó. ¡Wow! Miren, chicos, 440 metros. A las 5 de la tarde, mira, nos habla de horas. A las 5 de la tarde del 20 de febrero de 1973 se abrió una grieta en el monte Tanaco en México. Es decir, este volcán habría sido un volcán de origen mexicano. Cientos de familias campesinas emigraron porque las cenizas habían vuelto estériles sus tierras. Claro, ya no tenían alimento, ¿no? Entonces dice que tuvieron que emigrar o autoexiliarse de ese lugar. Y mira, esto de las cenizas se relaciona con la oración 2. Dice que el día siguiente las entrañas de la tierra arrojaban piedras, lava y cenizas. Y como arrojaban esto, podemos decir que las familias por estas cenizas tuvieron que irse, ¿no? Porque estas cenizas volvían estériles sus tierras. Mira, acá tenemos una relación contigua entre la 2 y la 5. Pero ¿con qué oración comenzaríamos? A ver, ¿dónde está la causa? Aquí tenemos que poner una causa, ¿no? Y luego un efecto. Vemos que la causa del volcán produce estragos y las familias tienen que emigrar a otro lugar porque ya sus tierras son estériles ahora, ¿no? ¿La 3? ¿Cuál comenzaríamos? ¿La 3? Muy bien, primero presentamos a la causa. Esto es de causa y efecto. ¿Cuál es la causa de este debacle, de este desastre? El volcán alcanzó una altura de 440 metros, ¿no? Muy bien. A las 5 de la tarde se abrió una grieta en el monte Tanaco. Ya. Muy bien. El volcán dice que alcanzó una altura. Pero primero, antes de que alcance esta altura, el volcán de 440 metros, presentamos la fecha. ¿Cuál es la fecha? ¿Dónde indican qué fecha se originó este volcán? Se desbordó este volcán. ¿Dónde dice? 4. 5 de la tarde del 20 de febrero, una grieta en el monte Tanaco, en México. Ah, Primero vemos dónde sucedió. ¿Dónde fue este volcán de México? Comenzamos con la 4. Esta grieta se refiere al volcán. Luego ya decimos que el volcán, ya cuando erupcionó, alcanzó una altura de 440 metros. Luego, chicos.
Dice que a las 9 de la noche comenzaron los A la 1. fenómenos luminosos que produjo este volcán. Botaba tipo fuego la lava, ¿verdad? Al día siguiente, las entrañas de la tierra arrojaban piedras, lava y cenizas. La 2. Finalmente, Y la las 5. familias se tienen que ir, ¿no? Presentamos la fecha en que sucedió el volcán, luego a cuánta altura alcanzó este volcán, su erupción. Luego dice que ya a las 9 de la noche comienzan los primeros fenómenos luminosos como consecuencia de la erupción del volcán. Luego nos dicen que al día siguiente, ¿cuáles fueron los desastres? Que toda la lava y las cenizas estaban en medio de los temblores y estallidos, y se nos arrojaban piedras. Y estas cenizas hizo que las tierras se vuelvan estériles y que la gente tuviera que emigrar, ¿ya? Aquí tenemos un texto de causa y efecto, un texto causal. Vemos las causas, que es el volcán, las consecuencias que originó y, en este caso, el autoexilio de la familia, ¿no? Pero hablamos ahora de Einstein, este gran científico, descubridor de la teoría de la relatividad. Oración 1 dice, Einstein planteaba en su teoría que las descripciones del espacio y el tiempo son relativas. Claro, eso habla de su teoría de la relatividad. Nada es exacto, dice, todo es relativo. Einstein planteaba su teoría que las descripciones del espacio y el tiempo son relativas. La teoría de la relatividad, dice, fue bosquejada en 1905 y cuestionaba la física de Newton, ¿no? El que hablaba de la teoría de la gravedad. ¿Se acuerdan de Newton? Él hablaba de la gravedad. La teoría de la relatividad fue bosquejada en 1905 y cuestionaba, es decir, criticaba esa teoría newtoniana, dice. Arthur Eddington, astrónomo británico, comprobó satisfactoriamente la teoría de Einstein. O sea, él está apoyando la teoría de Einstein de la relatividad. El joven Einstein hacia 1900, mira, aquí nos habla de una fecha anterior y una posterior aquí, ¿no? En 1905 es una fecha posterior, esta sería una anterior. El joven Einstein hacia 1900, dice, era un empleado de la oficina suiza de patentes. A ver, ¿con cuál comenzamos? Con la 1. ¿Cuatro? No. La 4. ¿Con cuál? La 4. Muy bien, el joven Einstein hacia 1900 era un empleado, todavía no lanzaba esta teoría, ¿no? Está dando un poco de la biografía de Einstein, dice dónde trabajaba, empleado de la oficina de patentes. Luego, La 2. dice, La 1. claro, la 1, ¿no? Einstein ya nos presenta su teoría de la relatividad, donde nos habla que el espacio y el tiempo son relativos. Luego nos dice que esta teoría de la relatividad, el mismo Einstein dice fue bosquejada en el año 1905 y cuestionaba a la física newtoniana. Muy bien, luego sería la 2, ¿verdad? ¿De qué trata su teoría y a quién criticaba? Dice. Y por último, vemos ya un aporte de otro científico, otro astrónomo, como es Arthur Eddington, que apoyó a la teoría de Einstein, se comprobó que satisfactoriamente funcionaba. Luego sería la 3, ¿ya? Entonces repetimos la parte de la biografía de Einstein, luego presentamos a la teoría de la relatividad, donde nos describen como concepto que el espacio y el tiempo son relativos. Luego esta teoría, dice, fue bosquejada en 1905 y cuestionaba la física newtoniana. Nos presentan, nos dicen en qué época fue en este caso, o sea, se desarrolló, se dio digamos, el empuje de esta teoría. Y por último, ¿quién apoyó a la teoría de la relatividad? ¿Ya? Muy bien, entonces primero el concepto y luego en qué fecha se desarrolló, ¿no? La teoría de la relatividad fue bosquejada en 1905 y cuestionaba. Pero antes de cuestionar tenemos que poner su concepto. ¿Y en qué época tuvo su auge, no? 1905. Muy bien, a ver, ¿cuál nos falta? Nos faltan estos. Libro y cultura. A ver, en nuestro país dice, no está muy difundida la inclinación a la lectura. Ello se refleja en nuestro nivel cultural. La difusión de la cultura se divide en dos grupos, la creatividad generalmente literaria y la analítica generalmente científica o filosófica. Se dice que hay dos tipos de cultura, ¿no? Aquellos que se inclinan por la cultura artística, generalmente literaria, los que leen libros literarios, desarrollan, dice, la cultura artística, y aquellos que desarrollan más bien el pensamiento analítico, que son los que leen libros de ciencia, de filosofía, y en libros de ciencia incluyen libros de lenguaje, de historia, de biología, de química, de física o también de filosofía. Y dice que la cultura creativa, la que desarrolla la artística de la imaginación, generalmente es literaria. La pasión de los libros es un indicativo del potencial intelectual de un país. La pasión por los libros, es decir, la sociedad que lee más libros es porque es una sociedad más intelectual. El mismo que se refleja
en la cantidad y calidad de sus autores, ¿no? El libro ha sido el medio más eficaz para la difusión de la cultura, ya sea nacional o universal, y el medio más eficaz para difundir los descubrimientos, para difundir las nuevas disciplinas y todo ello. A ver, ¿con qué idea comenzamos? Nos hablan en este caso de la relación directamente proporcional que hay entre la lectura de los libros y el nivel intelectual de un país, ¿no? Nos hablan por ahí también de cómo este país se desarrolla culturalmente en dos vertientes, ¿no? La creativa y la científica. A ver, ¿con cuál comenzaríamos? ¿Qué dicen? A ver, ¿con cuál sería la idea? Libro y cultura. Nos hablan de dos ideas, donde nos presentan la idea de la relación biunívoca que existe entre la lectura y la cultura, a nivel cultural de un país. ¿Dónde nos presentan esa idea genérica? La 4. ¿Qué dicen? A ver, la 4 o la 3, ¿cuál de las dos? O la 2. La 2. La difusión de la cultura se divide en dos grupos, dice, ¿no? En nuestro país no está muy difundida la lectura y ello se refleja en el nivel cultural. La pasión de los libros es un indicativo del potencial intelectual del país, mismo que se refleja en la cantidad y calidad de sus autores. Está bien, comenzaríamos con la 4. Dice que es el medio más eficaz para la difusión de la cultura, sea nacional, sea universal. El libro, dice, es el medio material para difundir la cultura. Ya. Ahora, ¿dónde nos hablan de la relación entre el libro y cultura? ¿Dónde nos hablan de la relación biunívoca entre libros y cultura? En la 3, ahí nos dicen que la pasión por los libros es un indicativo del potencial intelectual de un país. Quien lee más, sabe más, o es más culto. El país más culto es el país que lee más. Eso nos hablan en la 3. Luego, nos dice que la difusión de la cultura se divide en dos grupos. El creativo y el creativo y el racional o el científico, ¿verdad? Eso nos hablan en la 2. Y por último diríamos, ya solamente hablando de nuestro país. Mira, primero hablamos en general, nos están hablando de los países en general. Solo al final ya tocaríamos individualmente nuestro caso de Perú, ¿no? O el caso de la persona quien está leyendo el texto. Dice, en nuestro país no está muy difundida la inclinación a la lectura, ello se refleja en nuestro nivel cultural. Terminaríamos con esto. ¿Por qué? Porque en la idea de la 2 nos dicen, ¿no? La idea de la 3 nos dicen que se refleja con la cantidad de lectura, pero en caso nuestro no, dice. En caso nuestro, nosotros no tenemos un nivel cultural muy avanzado porque dice que leemos poco en nuestro caso. Está hablando de nuestro caso. ¿Ya? La razón y sus ojos. A ver, la razón, dice, es la actividad intelectual que nos permite valorar la bondad o no de nuestra actividad. La razón es la actividad, dice, intelectual que nos permite valorar la bondad o no de nuestra actividad. O sea, la razón dice que nos hace ver qué tan buenos o malos somos, ¿no? Nos hace valorar nuestra bondad, dice, a través de nuestra actitud, nuestros accionarios, ¿no? Si a nuestra actividad solo le ponemos inteligencia y omitimos la objetividad, nuestro razonamiento será incoherente e insustancial. Si a nuestro accionar, dice, le ponemos solo inteligencia, o sea, solamente le ponemos una cuestión de lógica, omitimos la objetividad, nuestro razonamiento será incoherente e insustancial. Los ojos de la razón, no nos hablan de nuestros ojos como órgano, ¿no? de vista, sino los ojos de la razón, dice, están conformados por la objetividad y la inteligencia. Aparentemente serían lo mismo, ¿no? Para este texto no lo es, sin los cuales se presta al absurdo, dice. Si al estudiar un hecho histórico lo hacemos guiados por patrones sociales del presente, llegaremos a conclusiones erróneas, dice. ¿Qué es lo más importante dentro de la inteligencia? Dice. La razón, dice, es una actividad intelectual que nos permite valorar la bondad, la razón. Si a nuestra actividad solamente le ponemos inteligencia y omitimos la objetividad, o sea, para ellos la objetividad es el elemento más importante. Para ellos la objetividad sería sinónimo de razón, ¿ya? Sería sinónimo de razón. Por eso dice que a la inteligencia, o sea, nuestra capacidad de pensar, de analizar las cosas, no le ponemos objetividad, nuestro razonamiento será incoherente, dice. Los ojos de la razón están conformados por la objetividad. O sea, la objetividad
Es un elemento de la razón, es parte de la razón. Por eso dice, está conformado por la objetividad y la inteligencia. Ambos son partes de la razón, sin los cuales se presta el absurdo. Si al estudiar un hecho histórico lo hacemos solo guiados por el presente, llegaremos a conclusiones erróneas. Tenemos que basarnos en la objetividad, dice, ¿no? Muy bien. ¿Por cuál comenzaríamos, chicos, entonces? Nos hablan de tres ideas. La razón, la objetividad y ¿qué más? A ver, ¿cuál es la otra idea que nos da? La razón, la objetividad y ¿qué más? Y la inteligencia. Estas son las tres ideas que nos dan. Razón, objetividad e inteligencia. Dice, los ojos de la razón están conformados por objetividad e inteligencia. Dice que la inteligencia aparentemente no sería suficiente si no le ponemos objetividad. O sea, nos da a entender acá que la objetividad también es un elemento intrínseco de la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de analizar los hechos y dar una solución. La objetividad sería uno de los elementos mayores de análisis según el texto. La objetividad estaría a la vez dentro de la inteligencia. A ver, ¿con cuál comenzaríamos? Leemos una vez más, ¿ya? La razón es la actividad intelectual, ¿no? Es el hecho de razonar que nos permite valorar la bondad de nuestra actividad. O sea, la bondad sería lo correcto, ¿no? Siempre que actuemos tenemos que actuar con verdad, con bondad, en este caso, actuar bien. Dice, para actuar bien, nuestra actividad tenemos que ir a la razón. Dice, ¿no? La razón, pero a la vez la razón está conformada, dice, por objetividad e inteligencia. Si nuestra actividad solo le ponemos inteligencia y omitimos la objetividad, nuestro razonamiento está incorrecto o erróneo. Como ejemplo, si estudiamos un hecho histórico guiado solo por el presente, o diríamos solo por la inteligencia, llegaríamos a una conclusión errónea. A ver, ¿dónde nos presentan a los factores de la razón? La 1. La razón, dice, la actividad intelectual que nos permite valorar la bondad de nuestra actividad. Ahí nos presentan, ¿no? Claro, con la 1 nos presentan es la razón. El acto de razonar. Nos permite guiar la bondad de nuestras actividades, de nuestros accionarios, de nuestras actitudes. ¿Qué más? A ver. La 3. Muy bien. Ahí nos hablan ahora de la estructura de la razón, que está rodeado de objetividad e inteligencia. Luego. La 2. Muy bien. Dice luego, si a nuestra actividad solamente le ponemos inteligencia, estamos equivocados. Estamos razonando mal. Por eso te ponen un ejemplo, ¿no? Si al estudiar un hecho histórico solo lo hacemos por patrones sociales del presente, entonces estaríamos llegando a conclusiones erróneas. Si solamente nos guiamos de inteligencia, te están diciendo eso de forma deductiva, estaríamos actuando mal. Muy bien. Individualismo. Dice, carácter insostenible del individualismo al negar la realidad de las relaciones sociales. Bueno, nos hablan de un tipo de teoría, ¿no? De personas que son individualistas, algo egoístas con sus ideas, dice, ¿no? Carácter insostenible del individualismo. Están criticando al individualismo. Dice que niega la realidad de las relaciones sociales. Mill, debe ser un autor, Mill, representante del individualismo. Concepción de los filósofos sociales respecto al individualismo. Nos hablan de una concepción filosófica de este tipo de tendencia, que es el individualismo. Evaluación de los pro y contra del individualismo, o sea, de los beneficios que tendría, pero a través de los perjuicios que tendría el individualismo. A ver, ¿con cuál comenzaríamos? Y acá nos habla de que hay un representante del individualismo. Concepción quiere decir concepto, ¿no? Concepto filosófico respecto del individualismo. Sin embargo, está criticando, ¿no? El autor acá se nota que está en contra del individualismo. Dice carácter insostenible del individualismo. O sea, está indicando que es una tendencia negativa, puesto que niega la realidad de las relaciones sociales. No existe sociedad que no avance tecnológicamente si es que no hubiera una sociedad, ¿verdad? Si no hubiera existido la sociedad, no avanzaría la civilización, no avanzaría la tecnología. Y dice evaluación al final. Bueno, al final te dicen, ya vamos a ver una evaluación de los posibles beneficios y contradicciones que tendría el individualismo, pero ya al final te dicen una evaluación de los pro y los contra que trae el individualismo. ¿Dónde nos hablan del concepto? ¿De dónde hablaríamos del concepto? Este es un texto descriptivo. Tenemos que comenzar con el concepto, características, representantes, y por último ya iríamos a una disyuntiva, ¿no? Una evaluación. ¿Con cuál comenzamos? Tenemos que nombrar el concepto. ¿Dónde nos hablan del concepto?
qué oración nos daría el concepto de lo que significa el individualismo? ¿Qué oración nos daría el concepto, chicos? Donde dice concepción, pues concepción, ese es el concepto de los filósofos sociales respecto del individualismo. Y nos está dando el concepto. ¿Qué significaría el individualismo? Luego hablaríamos de un representante. Mill sería un filósofo, uno de los representantes del individualismo, un representante del individualismo. Sería un filósofo, ¿ya? Un filósofo que está en un concepto más. Luego, la 1, muy bien. Hablamos del carácter insostenible del individualismo. Sin embargo, al final haríamos una evaluación de los pro y los contra del individualismo. Muy bien, chicos. Hemos ordenado entonces las ideas acorde al tipo de texto. Algunos han sido científicos, algunos solo descriptivos, algunos cotidianos, es como este, por ejemplo, solamente procedimental, la historia de un lápiz, ¿no? Cómo lo compran, cómo lo dan, cómo termina el lápiz, ¿no? Más fáciles, algunos históricos, algunos científicos, algunos geográficos, ¿ya? Como les digo, chicos, solamente hay que analizar más que nada la estructura, ver qué tipo de texto es y ver su estructura nada más, ¿ya? No es muy difícil. Acá, por ejemplo, tú ya tienes más fácil porque ya tienes las claves. Entonces tú primero tienes que tapar esas claves y ordenar tus ideas y tú crear tu clave. Vas a ver sí o sí, eso que tú crees va a estar en una de esas alternativas, necesariamente, ¿ya? Tienes ahí para tu evaluación 4 textos para que puedas ordenar. Y luego tienes aquí también para tu tarea, también para ordenar. Mira, acá hablan de literatos, biografías, características. Ya está bien fácil, chicos. Solamente cuestión de que lean. Eso sí, tienen que leer unas 2 o 3 veces el texto. ¿Ya? Muy bien, chicos. No se olviden, por favor. Espero sus temas que hayan elegido para su exposición. Ya me han dado un grupo. Falta todavía más de la mitad. Casi la mitad ya me ha dado sus obras. Afortunadamente todavía no se repiten, están eligiendo obras diferentes o máximo están repitiendo 2 o 3 alumnos, ¿ya? Nos vemos entonces la próxima semana, ya saben, presenten antes del día miércoles su hoja de resumen de la obra, ya para poder comenzar con las exposiciones el día miércoles. Cualquier duda me escriben. Chicos, nos vemos, cuídense mucho, que pasen un bonito fin de semana. Chau, chau, chicos, cuídense.